Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Superior. El día de hoy vamos a hablar sobre los números naturales. Vamos a empezar con este tema de los números naturales. Entonces, ¿cómo construimos a los números naturales? Normalmente en matemáticas y sobre todo en matemáticas modernas, quiero decir desde 1900 para acá, todo se debe construir o se estipuló que todo se debe construir con teoría de conjuntos, o sea, conjunto vacío y todos los conjuntos que podemos construir a partir de con uniones, con si yo tengo un conjunto X, entonces puedo yo meter al conjunto X a una bolsita y entonces eso se vuelve otro conjunto. Y entonces con todas estas formas de construir conjuntos, todas las matemáticas deben salir de la teoría de conjuntos usando lógica matemática, Entonces, nuestro conjunto de los números naturales forzosamente lo tenemos que construir nosotros usando teoría de conjuntos de alguna manera. Y aparentemente lo más natural que el humano tiene por naturaleza, matemáticamente hablando, es poder diferenciar entre el conjunto vacío y cualquier otro conjunto que no es vacío. O sea, podemos diferenciar entre que tenga algo y que no tenga nada. De hecho, en el video que hice de los de divulgación, tengo ahí el de cómo construir los números o qué rayos son los números, le puse. Y ahí hablo sobre la construcción de los números naturales. Pero la idea es que si yo tengo al vacío, entonces yo puedo construir al conjunto que tiene al vacío como único elemento. Imagínense ustedes que yo tengo una bolsa, que esa bolsa está vacía. Y entonces yo me imagino que es como una bolsa de papel. Entonces esa bolsa vacía es el conjunto vacío. Pero entonces yo hago bolita esa bolsa y la meto adentro de otra bolsa. Entonces la bolsa, la segunda bolsa ya tiene algo adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene al conjunto vacío. A veces los alumnos se confunden un poco y creen que estos son iguales, que es lo mismo el vacío que el conjunto que tiene al vacío. Pero no son lo mismo. Sí tiene un elemento. Su elemento es la bolsa que está vacía. Entonces es una bolsa con una bolsa adentro. Ya sé que suena medio raro y yo siempre me acuerdo del capítulo de Bob Esponja en el que Patricio y Bob quieren vender chocolates y entonces de repente Patricio compra una como bolsa para guardar bolsas, para guardar chocolates, y entonces empieza a sacar bolsas de bolsas de bolsas de bolsas y al final el chocolate está hasta mero adentro. Pues así van a ser tipo las cosas que vamos a hacer aquí. Entonces el vacío es el primer conjunto que nosotros podemos tener y el vacío pues va a representar al cero. Luego a partir del vacío nosotros construimos, agarramos otra bolsa y metemos al vacío adentro. Entonces ya es un conjunto que ya tiene un elemento. Y entonces ya tenemos dos conjuntos, tenemos al vacío y al conjunto cuyo único elemento es el vacío. Entonces estas ya son dos bolsas diferentes, digamos, una bolsa que no tiene nada, una bolsa que sí tiene algo. Pero entonces yo puedo agarrar esas dos bolsas, hacerlas bolita y entonces las meto adentro de otra bolsa. Entonces ya tengo un conjunto que tiene tanto al vacío como al conjunto cuyo único elemento es el vacío. Y entonces ya tiene dos elementos y así vamos a ir construyendo a los números. Ahora tengo tres conjuntos, ¿verdad? Tengo a este y a este. Entonces lo que yo puedo hacer es meter adentro una gran bolsa a todos estos y entonces ya tengo a tres elementos. Y entonces pues acabo de generar un nuevo elemento, entonces puedo seguir y así ir haciendo conjuntos con cada vez más y más y más elementos. Entonces nuestros conjuntos con esa cantidad de elementos va a ser lo que va a representar a nuestros números naturales. Entonces esa es la idea y ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. Vamos a definir a una operación S que se llama la operación sucesor. ¿Que cómo se define? Pues S va a ser una operación que toma un conjunto y te devuelve a otro conjunto. Entonces pues agarras una bolsita y haces algo con esa bolsita. Y lo que va a hacer es que S aplicado a un conjunto X va a ser igual a X unión la bolsita que tiene solamente al conjunto X. O sea, este conjunto se le llama el unitario de X. Es el conjunto que solamente tiene X como elemento. Entonces, imagínense que ustedes tienen a su bolsita que se llama X. Y esa bolsita tiene a varios elementos adentro, tal vez A, B, etcétera. Y entonces ustedes tienen además a una bolsita que adentro tiene a la bolsita X.
Entonces esta bolsita es el unitario X y esta bolsita es X. Y entonces cuando ustedes las unen, lo que obtienen es una bolsa, o sea un conjunto que tiene a todos los elementos que tenía X, pero además tiene a el elemento que tiene esta bolsa. Entonces tiene a B y etcétera, pero además tiene a X ahí adentro. Entonces una forma más técnica de verlo sería que si X es igual a B, C, por decir algo, entonces el sucesor de X es igual a X unión el unitario de X, es decir, a X que es A, B, C unión el unitario de X, y entonces esto queda A, B, C y X también. Entonces se ve un poco chistoso porque ahora hay no solamente unos elementos, sino que digamos estos elementos también están adentro de este, pero no importa, en matemáticas somos muy generosos, entonces nosotros podemos usar a los elementos A, B y C todas las veces que queramos, no se nos acaban, ¿no? Entonces si aquí hay A, B y C y aquí adentro de X también hay A, B y C, no importa, ¿no? Los podemos usar la cantidad de veces que queramos. Entonces este X tiene solamente 3 elementos, pero su sucesor ya tiene 4 elementos. Entonces por eso se llama sucesor, porque es una forma natural que nosotros tenemos de agarrar un conjunto y hacerlo crecer. Nosotros estamos suponiendo para nuestro análisis de la teoría de conjuntos que X nunca es un elemento de sí mismo. Eso es algo que no está garantizado en la teoría de conjuntos, pero nosotros sí vamos a suponerlo siempre, y vamos a trabajar suponiendo que estamos en un universo en el que nunca algo puede ser elemento de sí mismo. Esto es parte de un axioma que se llama el axioma de buena fundación, y pues básicamente es buena fundación porque pues si tú construyes a X, tú no puedes usar a X para construir a X, ¿verdad? Si cuando construyes a X no tienes a X, entonces ¿cómo vas a usar a X para construir a X? Entonces eso sería que no tiene un buen fundamento. Un buen fundamento es un fundamento en el que no usas al mismo elemento para construirlo. Sería raro. Entonces el axioma de buena fundación es como se llama, y pues si les interesa la teoría de conjuntos ahí pueden ver más sobre eso. Pero entonces como X no es elemento de X, entonces como X sí es elemento del sucesor de X, entonces ya aseguramos, o bueno, déjenme poner, pero X sí es elemento del sucesor de X, ¿verdad? Pues aquí está, lo estamos uniendo, lo estamos agregando como elemento. Entonces, el sucesor de X siempre es más grande que X, porque además estamos uniendo a X, pero es estrictamente más grande, no son iguales. Entonces, si nosotros tenemos a X, tomamos a su sucesor y lo hacemos crecer, y por eso el nombre del sucesor, como que lo estamos de alguna manera natural haciéndolo seguir aumentando de tamaño. Entonces, si nosotros en nuestra teoría de conjuntos solamente tenemos al conjunto vacío para empezar, después nosotros tomaríamos al sucesor del conjunto vacío, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces el sucesor del conjunto vacío es vacío unión el unitario del vacío, ¿sí? Sustituyendo en la fórmula de cómo definimos a la función sucesor. Y eso, pues vacío unión cualquier cosa, nos queda esa cosa porque el vacío no aporta nada. Entonces esto es simplemente el unitario del vacío. Luego, supongamos que nosotros queremos hacer ahora el sucesor de este porque queremos seguir generando más y más y más y más conjuntos. Entonces, el sucesor de este conjunto que acabamos de hacer va a ser ese conjunto, o sea, el unitario del vacío, unión el conjunto que solo tiene como elemento a este de aquí. Entonces, nuestra X es esto. Entonces si sustituimos X en esta fórmula nos queda así. Entonces les digo, es como lo de Patricio que tiene bolsas con bolsas con bolsas con bolsas. Entonces pues así va a ser, pero el chiste es que estamos generando nuevos conjuntos y eso va a ser lo más importante. Entonces este es un conjunto que tiene a todos los elementos de este, o sea al vacío, y a todos los elementos de este, o sea al unitario del vacío. Entonces, si notan, tiene al primer conjunto que ya teníamos, pero también tiene al siguiente. Y entonces así generamos a un nuevo conjunto. ¿Y qué tal si nosotros quisiéramos hacerle el sucesor a este nuevo conjunto que acabamos de generar? Pues, sí podemos. Aquí lo tenemos. Y entonces esto es este conjunto, unión, el unitario de ese conjunto.
Y entonces esto nos va a dar, la unión es todos los elementos que tiene este conjunto, o sea, vacío y el unitario del vacío, y además todos los elementos que tiene este conjunto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Nada más uno, y es este. Entonces ese es el elemento que ponemos aquí. Entonces este es el conjunto que tiene a nuestro vacío, pero además tiene a nuestro siguiente conjunto y además tiene a este nuevo que acabamos de generar. Entonces así vamos generando más y más conjuntos. Noten ustedes además que este conjunto tiene 0 elementos, este tiene un elemento, este tiene 2 elementos y este tiene 3 elementos. Y van a decir, oye Cal, pero aquí yo veo que tiene 1, 2, 3, 4. No, es que este es uno solo. Todo esto es un solo conjunto. Es una bolsa con bolsas adentro, pero es una sola bolsa. No estamos contando a sus elementos como parte del conjunto, porque todo el elemento es esto, es digamos como una gran bolsa. Entonces, ¿qué les parece si nosotros hacemos que esos sean nuestros números? Ya que nosotros tenemos que construir a nuestros números con conjuntos, y este tiene 0, este tiene 1, este tiene 2, este tiene 3, pues parece natural que simplemente nosotros definamos a 0, lo vamos a definir como el conjunto vacío, ¿verdad? Pues creo que tiene sentido. Al 1, aquí este igual con puntitos se refiere a que es definición. Entonces al 1 lo voy a definir yo como al sucesor del 0. Pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. El 1 es el número que viene después del 0. Y nosotros ya calculamos aquí que el sucesor del vacío es este conjunto de aquí. Entonces es un conjunto que tiene un elemento. El 2 va a ser por definición el sucesor del 1. Y aquí, si este es el 1, ya calculamos que el 2 va a ser este conjunto. Y así, en general, para no hacerles el cuento tan largo, 3 va a ser por definición el sucesor del 2. Y así sucesivamente, todos nuestros números van a ir siendo el sucesor del número anterior. Creo que eso es obvio, ¿verdad? Un número es el sucesor del anterior, excepto el 0. El 0 es el único número que no tiene ningún sucesor. Más bien que no es el sucesor de nadie. Es nuestro número base, el primerito que tenemos nosotros. Entonces, 4 pues va a ser el sucesor de 3. 5 es el sucesor de 4. Y así sucesivamente. Ustedes saben contar, yo sé contar, y entonces van a poder llegar con su hermanito de kinder y decirle, oye hermanito de kinder, cuéntame hasta el número más alto que te sepas. Y entonces ustedes van diciendo, ese es el sucesor de ese, ese es el sucesor de ese, ese es el sucesor de ese. Y cuando llega al número 1000 le van a decir, ¿y ya no sabes contar más? No sé, pues nada más saca el sucesor. Y va a decir, claro, 1001. Ok, entonces, ¿qué son los números naturales? Los números naturales tienen esta característica, la característica que nosotros estamos diciendo, que es que siempre nosotros seguimos sacando el sucesor, y 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 nunca acabamos. Entonces, la definición que nosotros vamos a tener de los números naturales es que es el conjunto más pequeño, y ahorita voy a especificar a qué me refiero con el conjunto más pequeño, tal que, número 1, el 0, o sea, el conjunto vacío, es un elemento de los naturales. Y número 2, para todo x, si x es un número natural, entonces el sucesor de x también es un número natural. ¿Y por qué digo el conjunto más pequeño? Porque yo estoy pidiendo que estos sean los elementos que tiene el conjunto de los números naturales, el 0 y todos los sucesores, pero no quiero que vayan a haber más. No quiero que me vayan a meter conjuntos que no, o elementos que no salieron de esta forma. Yo solamente quiero que esté el 0 y que esté pues todos los sucesores que podamos obtener a partir del 0. No quiero empezar con 0 y con otra cosa. Y entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que esté el 0, y si está el 0 entonces está el 1, y si está el 1 entonces está el 2, y si está el 2 entonces está el 3, y si está el 3 entonces está el 4, y como está el sucesor de 1 entonces está el sucesor del 1, y entonces está el sucesor del sucesor del sucesor del 1, y así hasta el infinito. Claro, nosotros nunca llegamos a hacer el sucesor una cantidad infinita de veces, siempre podemos hacerlo una cantidad de veces, la cantidad que nosotros queramos, pero
una cantidad finita, pero siempre podemos seguirlo haciendo. Entonces eso es a lo que le llaman a veces un infinito potencial, como que no podemos hacerlo infinitas veces, pero también podemos no detenernos por más que avancemos, ¿no? Entonces ese va a ser el conjunto de los números naturales. Esa es la definición y este sería como el primer conjunto infinito que nosotros podríamos tener. Antes de esto nosotros teníamos puros números finitos, pero entonces si yo digo pues hago la función sucesor todas las veces que se puedan, una cantidad potencialmente infinita de veces, y todos esos números los meto en un conjunto, entonces este conjunto va a ser el primer conjunto infinito que nosotros podemos construir. Y por eso hay un axioma de teoría de conjuntos que se llama el axioma del infinito, que el axioma del infinito lo que dice es que el conjunto de los números naturales sí existe o sí es un conjunto. Porque alguien podría perfectamente preguntarse, oye, pero ¿a poco sí puedo meter una cantidad infinita de cosas a un conjunto? Pues no es necesariamente que puedas o que no puedas, sino que el axioma del infinito es una cosa que nosotros estamos permitiendo hacer. Recuerden que los axiomas, más que ser restricciones o condiciones, por lo menos en la teoría de conjuntos, son cosas que nosotros permitimos que se valgan. Entonces, si nosotros definimos al conjunto de los números naturales así, vamos a tener una propiedad muy importante. Entonces, con más pequeño, voy a decir específicamente a qué me refiero. Vamos a definir lo que se llama un conjunto inductivo. Un conjunto inductivo I es un conjunto tal que el 0, o sea, el conjunto vacío, está en I, número 1, y número 2, para todo X, si X está en I, entonces el sucesor de X también está en I. Ustedes van a decir, oye, pues esa definición de conjunto inductivo se parece mucho a la definición del conjunto de los números naturales. Pues sí, el conjunto de los números naturales es un conjunto inductivo, pero estamos pidiendo que sea el más pequeño. Entonces, a lo que me refiero con eso es que el conjunto de los números naturales es inductivo, pero además, si I es un conjunto inductivo, entonces el conjunto de los números naturales se queda contenido en I. O sea, no solamente I es un conjunto inductivo, sino que además se queda contenido, es menor que, en el sentido de la contención de la teoría de conjuntos, es menor que cualquier otro conjunto inductivo. Entonces, a eso me refiero exactamente cuando digo que es el conjunto más pequeño. Es un conjunto que está contenido en todos los demás conjuntos inductivos. Y eso de inductivo a lo mejor les suena como a inducción. A lo mejor han escuchado inducción. Yo recuerdo que sí vi un poco de inducción en la prepa en el último año, pero si no la han visto, no se preocupen. ¿Qué significa inducción? Inducción, bueno, en lógica, digamos, no matemática, inducción se refiere a que tú pruebas que es cierto para algunos casos y entonces induces que es cierto para todos, ¿verdad? Vas a 5 mares y ves que los 5 mares tienen agua salada y entonces tú dices, a mí se me hace que todos los mares tienen agua salada. Esa es la inducción y no es una prueba formal en el sentido matemático o científico de hablar. Sin embargo, en matemáticas vamos a tener lo que se llama la inducción, que no es exactamente lo mismo. Esta es inducción matemática y esta sí es una prueba de verdad. A muchas personas les gusta relacionar el principio de inducción con dominós. Tú tienes un dominó y si tú tiras ese dominó, entonces ese dominó va a tirar al dominó siguiente. Y si este se cae, entonces va a tirar al dominó siguiente. Y si este se cae, entonces va a tirar al dominó siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, este dominó de aquí va a ser el dominó 0. Y luego el siguiente dominó es el sucesor del 0. Y luego el siguiente es el sucesor de este de aquí. El sucesor del 0. Y entonces esta mnemotecnia de los dominós viene de aquí. Nosotros pedimos que el 0 sea un conjunto inductivo. Entonces eso es como nosotros tirar el primer dominó. El primer dominó no lo tiran otros dominós, sino que nosotros le hacemos así, plip. Entonces nosotros estamos pidiendo la propiedad, nosotros estamos tirando el primer dominó. Y luego, si este dominó está en I, entonces su sucesor también está en I. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si este dominó se cae, entonces el siguiente dominó también se cae. Entonces, nosotros estamos pidiendo que el conjunto de los números naturales sea un conjunto inductivo. Esto quiere decir
que el 0 va a ser un número natural, pero además, si nosotros tenemos que alguien es número natural, entonces su sucesor también va a ser número natural. Entonces nosotros nos podemos imaginar que tenemos a todos nuestros dominós de los números naturales en filita, y entonces si nosotros probamos que algo es cierto para el 0 y que si es cierto para x, entonces es cierto para el sucesor de x, vamos a tener que eso ya es inductivo. Entonces, para no hablar más con metáforas, les voy a enunciar a lo que se llama el principio de inducción. Supongamos que phi de x es una propiedad de x. Por ejemplo, decir x es bonito. Entonces, phi de x es bonito. Si yo le pongo phi de cal, esto significa que cal es bonito. Pero, entonces, phi de lo que yo ponga es que estoy hablando de la propiedad de eso que yo ponga. Entonces, el principio de inducción dice que si, número 1, phi de 0 es cierto, y número 2, si phi de n es cierto, entonces phi del sucesor de n es cierto. Si nosotros logramos probar que esta proposición de aquí es cierta, entonces vamos a tener que phi de n es cierto para todo número natural. O sea, nosotros probamos que es cierto para el primer caso, para el caso 0. Y si nosotros probamos que si es cierto para n, entonces es cierto para su sucesor, eso nos implica que entonces esto es cierto para todos los números naturales. Y justo es lo que les estoy hablando. Nosotros probamos que algo es cierto para el primer caso, entonces es el primer dominó. Y si nosotros probamos que si es cierto para alguien, entonces es cierto para su sucesor, entonces nosotros tenemos que si es cierto para el 0, por lo tanto el 0 se cae y tira al siguiente dominó. O sea, lo que estamos probando aquí es que si este cae, entonces su sucesor también cae. Y como los números naturales están construidos completamente con el 0 y todos los sucesores, sin agregar nada más, entonces eso va a ser suficiente para que caigan todos los números naturales van a cumplir la propiedad. Y normalmente el principio de inducción se toma como una definición o como una propiedad, un axioma que no se puede demostrar. Sin embargo, por la forma en la que nosotros construimos a los números naturales, nosotros sí lo podemos probar. La razón por la que muchas personas lo toman como un axioma o simplemente no lo prueban, lo toman como una propiedad intrínseca, es porque no hacen una construcción de los números naturales, solamente te los dan y como no te dicen cómo lo construyeron, lo tienen que tomar como si fuera cierto. Pero como nosotros sí los construimos, sí lo podemos probar. ¿Cómo vamos a probar esto? A ver, nosotros vamos a definir a un conjunto I que va a ser el conjunto de todos los X números naturales tales que phi de X es cierto. Entonces nada más le voy a poner tal que phi de X. Entonces, si phi de X fuera, pues no sé, la propiedad chida de X, entonces estos son todos los X naturales tal que se cumple la propiedad chida, tal que X es chido. Entonces, lo que vamos a tener es que el 0 está en I. Sí, ¿verdad? Esto es cierto porque nosotros estamos suponiendo la propiedad de que phi de 0 es cierto. Entonces, 0 está en I, pues phi de 0 es cierto. Y además, nosotros tenemos número 2 que si n está en I, entonces phi de n es cierto. O sea, nosotros tenemos que por la definición de I, si n está en I, eso, bueno, de hecho es un sí solo sí, eso solamente se cumple si cumple la propiedad. Pero nosotros tenemos esta suposición de aquí, que si phi de n es cierto, entonces phi del sucesor de n es cierto. Entonces, como phi de n es cierto, nosotros tenemos entonces que phi de el sucesor de n es cierto. Pero si phi del sucesor de n es cierto, entonces, como cumple la propiedad y I está definido como todas las X que cumplen la propiedad, entonces nosotros tenemos que el sucesor de n también está en I. ¿Qué acabamos de probar? Acabamos de probar que I es un conjunto inductivo, ¿verdad? Que I sea inductivo es que el 0 está en I y que para todo X, si X está en I, entonces el sucesor de X está en I. Y aquí lo que acabamos de probar es que el 0 está en I y para todo n, si n está en I, entonces el sucesor de n también está en I. Esto quiere decir que I es un conjunto inductivo.
Y por definición de los números naturales, entonces el conjunto de los números naturales es un subconjunto de I, ¿sí? Nosotros por definición definimos a n como el mínimo conjunto inductivo, entonces por definición el conjunto de los números naturales es un subconjunto de I. ¿Qué quiere decir que el conjunto de los números naturales sea un subconjunto de I? Quiere decir que para todo n en los naturales, n también está en I. ¿Pero qué quiere decir que n está en I? Pues que cumple esta propiedad. Entonces nosotros tenemos que para todo n en los naturales, n está en I, es decir, n cumple la propiedad phi. Phi de n es cierto. Es decir, para todo n en los naturales, nosotros tenemos que phi de n es cierto. Y entonces, eso es lo que queríamos probar, cuadrito. O sea, nosotros tenemos que, si nosotros queremos probar una propiedad que es cierta para todos los números naturales, solamente tenemos que probar dos cosas. No tenemos que probar que es cierto para cada número natural. Eso sería irreal porque hay una infinidad de números naturales. Lo único que tenemos que probar es que es cierto para el 0 y la condición de la caída de los dominós, digamos, que le llaman el paso inductivo. Si es cierto para alguien, ahí ese alguien es arbitrario, digamos es una variable, entonces es cierto para su sucesor. Y como los números naturales están definidos completamente como el 0 y luego todos los sucesores, o sea, están definidos por su propiedad inductiva, entonces este principio de inducción se va a usar para probar prácticamente todo lo que tenga que ver con los números naturales. Y por eso este principio es tan fuerte. Ese es el principio que define a los números naturales. Entonces, la siguiente vez vamos a empezar a ver propiedades de los números naturales y vamos a empezar a usar inducción para hacerlo. Entonces, como vamos a empezar a usar inducción, vamos a ver un montón de ejemplos de cómo se usa la inducción para probar cosas. Entonces va a estar súper padre. Y por esto no estoy poniendo ejemplos ahorita, pero espero que se haya entendido muy bien todo de todas formas. Y pues que el principio de inducción no es necesariamente un axioma que no podamos probar, que sea una cosa que nos tengamos que creer, sino que si construimos todo de la manera correcta, podemos probar todo. Realmente solo los axiomas de la teoría de conjuntos no se pueden realmente probar, esas son estipulaciones, pero todo lo demás y todos los axiomas en las ramas de las matemáticas en realidad sí se pueden probar. Y pues aquí lo voy a demostrar y vamos a probar juntos todas las propiedades de los números naturales. Pero pues lo voy a dejar hasta aquí por ahora. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra superior, números, matemáticas y todo eso. Voy a dejar, yo creo que en la i que aparece por aquí o en el link, o voy a dejar el link en la descripción de mi video de la construcción de los números, de qué rayos son los números, para que vean esto de lo que les estoy hablando, de cómo se pueden construir no solo a los números naturales, sino a todos los números, incluso a los números reales y los complejos. Entonces, pues si lo quieren checar, yo creo que es una muy buena idea y un muy buen momento para hacerlo. Pero pues hasta ahí por hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.